Ya, entonces, Pablo Gulbet, ¿estoy pronunciándolo bien? Excelente. Es Data Scientist en RMC Labs. Va a presentar una charla de visión computacional. Le interesa todo tipo de proyectos relacionados con Python, Machine Learning, Docker, visión computacional. Y están utilizando visión computacional para entregar información accionable en tiempo real. Si nos puedes explicar después. Lo de accionable creo que es lo que hace completamente la diferencia en distintos entornos de la industria. Y en la charla, bueno, va a explicarnos todo lo que es visión computacional, OpenCV, cómo se utiliza, los aspectos prácticos, así que muchas gracias por tu charla. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Hace un tiempo me tocó introducirme frente a un grupo nuevo de personas y como éramos muchos, en vez de estar presentándonos uno a uno, jugamos un juego que se llama Dos verdades, una mentira. El juego consiste en que uno tiene que mostrar 3 imágenes, cada uno con una historia supuestamente sobre uno, y el público tiene que adivinar cuál de las 3 historias es mentira. Yo en su momento les dije que crucé la cordillera de los Andes, desde Santiago hasta Mendoza, en bicicleta, que había ido al Silicon Valley intentando negociar mi startup de inteligencia artificial para GoPro, y que había dictado charlas de Python en conferencias de alto rendimiento. ¿Puedes pasarla? Ese soy yo con parte de mi equipo en el Golden Gate, antes de una de las negociaciones. Siguiente, por favor. Ese soy yo en el tramo final entre Uspallata y Mendoza, después de haber cruzado la cordillera. Así que por lo tanto, la que era mentira es que no había dictado charlas de visión por computador antes en conferencias de Python. Si me apuro un poco es porque estoy súper emocionado, así que espero que les guste la charla y si me hacen una seña para que vaya un poco más lento, mejor todavía. Vale. Mi nombre es Pablo Gulbet y les voy a mostrar cómo hacer aplicaciones de edición por computador en Python que tengan 2 objetivos en mente, que sean de alto rendimiento y que sean fáciles de programar. Primero un poco sobre mí, yo llevo alrededor de 7 años trabajando en diversos proyectos en el área de software, de alguna u otra manera siempre relacionado a ciencias de datos o a machine learning, y en mi tiempo libre, en los últimos 4 años, he estado generando contribuciones en varias de estas librerías de Python en el mundo del open source. Así que si reconocen algunos de estos iconos o las han utilizado antes, tenemos otra cosa en común. Vale. Actualmente trabajo en RMC Labs, donde ofrecemos soluciones de visión por computador, donde el objetivo es transformar fuentes de video en fuentes de información. En este caso es súper importante el alto rendimiento. Por ejemplo, esta solución que está acá arriba a la derecha consiste en que dotamos una grúa horquilla con cámaras para detectar personas o equipos móviles o otros automóviles, etc. Una vez que el sistema detecta que hay una posibilidad de atropello o de colisión, tenemos que enviar la señal del freno lo antes posible para poder frenar la máquina. Cada segundo que nosotros nos estemos demorando en hacer este cálculo va a significar que la grúa se puede haber movido más de 2 metros y eso puede hacer la diferencia al final entre efectivamente evitar un accidente o no. Bien, la charla la voy a dividir en 4 partes. Primero vamos a hacer un tutorial, un hola mundo con OpenCV, luego vamos a mostrar ciertas limitaciones de rendimiento que puede tener esto. Finalmente voy a mostrar cómo NVIDIA ataca este problema y cómo se puede solucionar. Y por último, la librería que utilizamos nosotros para utilizar esto en producción. Primero partamos definiendo qué es lo que es una aplicación de visión por computador. Como mínimo o como punto de partida vamos a definir estas 4 componentes. Una aplicación tiene que tener una entrada de video, que puede ser una cámara o un video en disco duro. Luego un modelo que de alguna u otra manera va a procesar estos videos, es capaz de extraer información. Por ejemplo, si quiero, en el caso que les mencionaba, detectar personas o detectar automóviles, etc. Luego algún script, un código o algo que extraiga los metadatos a partir de lo que generó el modelo. Y por último, cuál va a ser el destino de los metadatos. Vale. ¿Qué hace uno entonces? Parte y busca en Google, quiero hacer una aplicación de visión por computador. Y van a aparecer millones de tutoriales en estos portales, en Medium, PyImage Search, etcétera, varios tutoriales, que parten súper bien, se ven súper bonitos, tienen 50 líneas de código. Pablo, ¿Sí? ¿sí? ¿Nos podrías dar un minutito que tenemos un pequeño problema con el streaming? Ok. Esperamos.
Ahora sí, disculpa. Ya. Para el otro lado. Antes. Ya, bueno, entonces ahí estaba el código, pero uno al final lo que hace es encontrar uno de estos tutoriales, lo copia, clona el repositorio, puede que le cambie el modelo, pero al final la manera de estructurar el código, salvo el boilerplate, la parte que se repite, es más o menos así. Primero uno parte, define un video de captura, en este caso vamos a reproducir un video que está con RTCP en un repositorio remoto, ¿vale? Después vamos a iterar sobre esto y vamos a estar pidiéndole a la fuente de video que nos entregue frame uno por uno con este while, ¿vale? Y después vamos a utilizar nuestro modelo. Acá va a depender de qué es lo que queramos hacer. Volviendo al caso anterior, vamos a estar generando predicciones o detectando dónde hay personas, dónde hay automóviles, etc. Y por último, una vez que tenemos las predicciones, en este caso los metadatos, vamos a procesarlo. Y aquí podemos detectar nosotros dos problemas. El primero, o problemas que nos pasaron a nosotros. ¿Qué pasa si es que yo tengo más de una cámara? Este flujo no me va a funcionar. Y segundo, si se fijan aquí, yo estoy utilizando tanto la predicción como el procesamiento de los metadatos, lo estoy utilizando de manera sincrónica. ¿Qué significa eso? Que si yo me demoro entre esos dos pasos más de lo que se demora la cámara en entregarse el próximo frame, yo lo que voy a estar haciendo es entregar información o que viene atrasada o que no es fidedigna. Y voy a empezar a acumular frames de información que no estoy procesando. Entonces, lo que hicimos nosotros en su momento fue decir, a ver, desde el punto de vista de la complejidad, es decir, qué tan bueno o qué tan fácil es hacer una aplicación en Python con OpenCV, con este tutorial, este concepto de aplicación con OpenCV parte súper bien porque estaba ubicado a la izquierda. Y sin embargo, desde el punto de vista de performance, tiene ciertas limitantes o a nosotros nos genera ciertos problemas. No estoy diciendo que OpenCV sea lento, porque no es lento, pero si nosotros queremos hacer una aplicación que sea más rápida, que tenga mejor rendimiento, vamos a empezar a tomarnos con problemas. Y la pregunta entonces que nos hicimos en su momento fue, bueno, ¿cuánto tiempo extra, cuánto este delta X que voy a tener que agregar en complejidad, en líneas de código, cuánto voy a tener que hacer crecer mi aplicación y cuánto va a ser la ganancia que voy a obtener si sigo trabajando de esta manera? Antes de ponernos a programar, entonces, que es algo que uno no hace siempre, pero es buena la recomendación, dijimos, fijémonos cuáles son los puntos más interesantes que nos interesaría eventualmente abarcar cuando tengamos la solución lista. Y llegamos a esto. Primero, si tenemos más de una cámara, nos va a interesar que nuestro modelo sea capaz de procesar las imágenes en paralelo, porque si las trabajo en serie, los números se van a sumar y crece lineal eso, entonces no funciona bien. Segundo, para poder hacer eso, la entrada del modelo va a tener que ser en batches, es decir, voy a tener que empezar a juntar las imágenes que vengan de las distintas cámaras. ¿Qué puede pasar? Que si yo estoy haciendo streaming de cámaras, por ejemplo, alguna de las cámaras por temas de latencia o de red se va a demorar un poco en entregar un frame. Y yo no puedo esperar indefinidamente hasta que la cámara me entregue el frame. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a definir un timeout a partir del cual, si la cámara se demora mucho, yo voy a disparar y voy a seguir procesando los buffers o los batches. Tercero, para evitar que pase eso o para disminuir el efecto de eso, debo tratar de sincronizar las cámaras de alguna manera. Y cuarto y quinto, para solucionar el problema de la sincronía, el procesamiento va a tener que ser ejecutado, voy a tener que mover los batches que tienen los frames a una cola, y ese procesamiento lo voy a tener que hacer a partir de la cola en una hebra secundaria, de manera que yo pueda liberar la hebra que está recibiendo los frames del stream, y de esta manera recibir los cuadros tan rápido como sea. Y aquí entonces es donde nos topamos con uno de los problemas de este tutorial Hola Mundo, que se veía súper bonito, tenía 100 líneas de código, lo podía hacer funcionar, funcionaba en mi laptop, en cualquier parte, y tengo que empezar a buscar, pues, ¿cómo soluciono cada uno de los problemas? Parto entonces y a Google, parto en Google, busco en Stack Overflow, ya dejé de lado estos portales, y empiezo a buscar cómo se solucionan todos y cada uno de estos problemas. Y de repente, una vez que yo incluso cuando los tenga solucionados, voy a tener que empezar a ver cómo se comunican entre ellos, cómo voy a poder solucionar el problema más grande. Y aquí fue cuando dijimos, a ver, pero espérate, este problema tampoco es no es un caso tan particular. Quiero hacer una aplicación de visión por computador, en muchos lugares están hablando de eso, y quiero que sea rápida, o sea, no es un problema suficientemente genérico como para que alguien ya lo haya atacado. Y fue entonces cuando nosotros dijimos, o encontramos esta solución de GStreamer. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar o han utilizado GStreamer antes. Bueno, para los que no conocen, GStreamer es un framework de procesamiento de multimedia que está definido para ser de alto rendimiento. La manera que tiene de funcionar es que uno define como una red de cómputos, un grafo en verdad, que está compuesto por distintos elementos. Cada uno de estos elementos tiene una funcionalidad distinta. Por ejemplo, van a haber elementos que van a crear buffer. En el caso que yo quiero, por ejemplo,
leer un archivo en el disco duro, tengo un elemento que es capaz de leerlo. Quiero crear un archivo, uno que es capaz de guardarlo. Quiero procesar un buffer, que es un cuadro de una cámara. También vamos a tener distintos tipos de elementos. Entonces, el primer tipo de elemento es el elemento tipo source, cuya funcionalidad es generar buffers a partir de algún parámetro de configuración. En este caso, si estamos hablando de video, va a ser lo voy a configurar con un parámetro de conexión remota o de un archivo de video, y lo que va a estar generando esto van a ser cuadros de un video. El segundo es un filtro, y esto es una familia como bastante grande, donde por ejemplo podemos tener decodificadores o cambios de espacios de colores, o voy a poder mover, por ejemplo, el buffer que lo tengo en una hebra de procesamiento, lo pongo en una cola para que se procese en otro lado, etc. Lo importante es que al final, a la salida de los filtros, voy a tener buffers que van a estar de alguna otra manera modificados. Y por último, entonces, vamos a tener los sync que van a estar encargados de generar el consumo final de los buffers. El ejemplo típico de este, si yo quiero hacer un streaming, por ejemplo, tengo distintos tipos de sync para hacer streaming, o si es que quiero almacenar en un disco duro, etc. Acá hay una aplicación que está siendo ejecutada por línea de comando, donde estamos viendo un ejemplo donde hay un file source, que es un elemento que se ocupa de generar buffers a partir de un archivo, en este caso un video. Luego hay dos filtros, un demuxer y un decoder. El demuxer lo que hace al final es abrir un contenedor de video y separar los streaming, como los contenidos internos, en audio y video. Luego vamos a decodificar el video para transformarlo del formato de colores que venga, en este caso a RGB. Y por último, XBImageSync, que en Linux es para mostrarlo por pantalla. Entonces, esto es una aplicación que uno puede llegar y correr una vez que uno tiene instalado GStreamer. Yo la ejecuto y se visualiza por pantalla. Como GStreamer, si bien está hecho en C, tiene bindings para Python. Entonces podemos hacer el equivalente a esta aplicación de línea de comando de esta manera. Primero vamos a definir el pipeline, que es este grafo de cómputo que está compuesto por todos estos nodos, con la misma sintaxis que había antes. Después voy a definir un monitor. ¿Cuál es la idea acá? Que si yo tengo una red de grafo de cómputo que me está definiendo cuáles son los procesos por los que tiene que pasar este frame, algunos de estos elementos van a enviar mensajes. Por ejemplo, estoy con mucha latencia, o este es el último buffer porque terminó el video, o no fui capaz de decodificar. Pueden ser varios mensajes, pero en el fondo la idea es que yo sea capaz de reaccionar a ello y tomar alguna acción para terminar la aplicación o para pedir retransmisión, etc. Y por último, uno le da play al grafo y le dice ejecútate y parte corriendo la aplicación. ¿Qué pasaría entonces si nosotros tomamos este punto de partida, esta manera de enfocar, de solucionarte los problemas que estábamos mirando, y nosotros dijéramos, bueno, pero ahora quiero sacarle provecho al hardware, quiero empezar a aprovechar, así como hablaron en la charla en un principio de las TPU o de la manera acelerada de hacer cómputo, ¿qué pasaría si yo le puedo sacar provecho al hardware? Entonces aquí fue cuando llegó NVIDIA y dijo, bueno, yo voy a partir, su punto de partida fue este framework de GStreamer, y dijeron, voy a definir un conjunto de elementos que me van a hacer exactamente lo mismo. La única diferencia es que vaya a trabajar dentro de una GPU. Por lo tanto, toda la memoria, todo el procesamiento, toda la capacidad de cómputo va a estar siendo ejecutada sacándole provecho a ese power. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de cuáles serían algunos de los elementos que nos muestra DeepStream. Dale. Acá tenemos un elemento que se llama NBinfer, cuya única funcionalidad es disponibilizar un modelo de, en este caso una red neuronal, pero es por ejemplo, podríamos hablar un modelo de detección. En el caso que le hablaba antes, estamos detectando personas o autos, etc. Entonces configuramos el NBinfer para que genere detecciones a partir de los frames, y la entrada dentro de la red grande de cómputo, la entrada van a ser un batch de frames, una secuencia de frames, y la salida va a ser el mismo batch de frames, pero con la diferencia que vamos a agregar metadatos. En este caso, por ejemplo, si estamos detectando personas, semáforos, autos, a la salida van a haber metadatos asociados a cada una de las detecciones. Tenemos otro elemento que se llama OnScreen Display, que lo que hace es transformar su entrada, que van a ser frame más los metadatos generados por el elemento de la izquierda, y a la salida vamos a tener un video, pero que va a estar modificado con un overlay de todas las detecciones. Los autos con algún código de colores. Los autos, los semáforos, las personas, etc. NVIDIA también tiene otros tipos de elementos, por ejemplo, para hacer decoding en hardware, en vez de cargar al procesador, que es un poco más lento, se puede cargar a la tarjeta de video, y al final la idea es que todos estos elementos van a estar trabajando sobre el hardware. Esa es la parte más importante, y por lo tanto vamos a tener una ganancia de performance bastante considerable. Así como en el ejemplo que vimos antes, también tienen bindings para Python, y la manera de utilizarla es exactamente igual. La única diferencia es que yo voy a agregar, ahí que está encuadrado, los elementos que me interesen de DeepStream. En este caso, NBinfer para hacer las inferencias
con el ejemplo de las detecciones de personas, de autos, etc. Adicionalmente, si es que yo quiero hacer algo con los metadatos, por ejemplo, guardarlos o imprimirlos por consola, enviarlo a una base de datos, a algún tópico de Kafka, etc., voy a tener que definir otro monitor, igual que el que teníamos al principio. La única diferencia es que este monitor va a estar escuchando los buffers, es decir, cada vez que haya algo disponibilizado a la salida de este elemento en infer, GStreamer le estoy diciendo, conéctate aquí y llámame a esta función que te voy a definir acá, que es esta que está aquí. Hasta aquí vamos súper bien y dijimos ya vamos a los tutoriales de NVIDIA DeepStream a ver qué es lo que sale. Y un ejemplo de un buffer es esto. No lo voy a leer en detalle, pero lo que es importante mencionar es que es bastante engorroso. Tuve que hacer varios ciclos while y hay unos loops ahí metidos. Y lo único que quería hacer yo era imprimir. Si yo tengo mi modelo que me generó detecciones, tengo personas, tengo autos, quiero imprimir por consola, ¿dónde están mis autos? ¿Dónde están mis personas? Y tuve que hacer todo este pedazo de código. Hay otros problemas también parecidos que surgen con esto. Ganamos mucho en performance, pero el precio que tuvimos que pagar es que las aplicaciones empiezan a ser más complicadas, tenemos que preocuparnos del grafo de cómputo y tenemos que preocuparnos de este tipo de cosas. Vale. Entonces, volviendo a este mismo gráfico de performance versus complejidad, que es medio, no tiene números por supuesto, pero es un modelo mental, el punto de partida de DeepStream, ganamos mucho desde el punto de vista de performance, pero el precio que tuvimos que pagar es que nuestras aplicaciones empezaron a ser más grandes. Y era justamente lo que queríamos evitar. Entonces, el camino que estamos recorriendo nosotros es cómo nos desplazamos hacia la izquierda, cómo encontramos este unicornio que nos permita tener lo mejor de los dos mundos. Una aplicación con buen performance, pero sin que eso implique que tenemos que hacer aplicaciones grandes o complejas. Y aquí es cuando nace Pythia. Nosotros alrededor de 3 años atrás teníamos, o 2 o 3 años atrás, teníamos varias aplicaciones que tenían súper buen performance, todas funcionaban con DeepStream, utilizaban el hardware y funcionaban bien, pero empezamos a repetir mucho código. Nos dimos cuenta que había mucho boilerplate, teníamos partes que eran lo mismo, entonces dijimos, vamos a refactorizar todo esto, lo juntamos, lo extrajimos, lo generamos en una librería y lo disponibilizamos en el Python Package Index. Hace poco nos contactaron también para que alguien más quería usarlo, entonces lo liberamos en open source, lo publicamos allá en GitHub y tenemos la documentación online por si la quieren mirar. ¿Por qué alguien debiera querer usar esto? No sé si alguien ha escuchado hablar de los dev containers. Para cuando uno está desarrollando, clona un repositorio, abre el Visual Studio Code, los que utilizan Code, y tiene que empezar a leer el README para configurar su entorno de programación. Tengo que instalar librerías, dependiendo si estoy en Ubuntu, en Mac. Dev container es un archivo como una subcarpeta que está ubicada dentro del repositorio, que cuando uno abre el Visual Studio Code, te aparece un botoncito que dice, ¿quieres abrir este repositorio en un contenedor? Y listo. Y tengo todo el ambiente preconfigurado para llegar a hacer desarrollo, no tengo que configurar, instalar ninguna librería, nada. Aparte de eso, tenemos imágenes de Docker que están disponibilizadas para ARM, que son los dispositivos que vende NVIDIA, y para tarjetas de video estándar. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuáles son las ventajas que entrega Pythia? Primero, tenemos una aplicación de línea comando, que es rápida y fácil de usar para hacer prototipos rápidos. Después tenemos una API, cuando uno quiere hacer una aplicación un poco más compleja, puede utilizar esta misma aplicación y generar todas las combinaciones que uno le interese. Y por último, hay ciertos patrones o ciertos casos de uso que nosotros le encontramos como valor por sí mismo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos la misma API, construimos aplicaciones y las publicamos como parte de la misma librería. Lo importante aquí destacar esto que está abajo a la izquierda, que nosotros no estamos preocupados en ningún momento del performance, porque todo este heavy lifting lo está haciendo, todo el cálculo, todo el procesamiento, lo hace DeepStream. Nosotros solamente estamos enfocados, no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de PEP20 o les suena, como la Zen de Python. Estamos preocupados al final de que la interfaz sea amigable y que sea sencilla. El resto, todo el cómputo lo hace DeepStream. Vamos aquí al primer modo de uso, que es una aplicación de línea de comando. Entonces recordemos que era lo mínimo que tenía que tener una aplicación de visión por computador. Dale. Y acá vamos a ejecutar una aplicación en consola que vamos a ir identificando cada uno de los elementos. Dale. Primero estamos definiendo cuál es el input, cuál es la entrada de video, en este caso es un video RTCP. Después estamos definiendo cuál va a ser el modelo que va a utilizar. Si se fijan, acá no hay código Python, esto es un archivo de texto que es absolutamente declarativo. Después estamos definiendo cuál va a ser el módulo que va a extraer las detecciones a partir de la inferencia del modelo. Y por último, estamos diciendo cuál es el destino. En este caso queremos publicarlo en un tópico de Kafka, pero equivalentemente podríamos guardarlo en una base de datos, imprimirlo por consola, etc.
me quedé callado, no les dije nada, pero hay dos cosas que no les he explicado todavía. Que primero es qué ventaja tenemos al momento de querer extraer metadatos con Pythia, y el segundo es cómo se generan estos grafos de cómputo. Así que se los voy a tener que explicar nuevo. El primero entonces es el probe, este monitor que estaba encargado de extraer los metadatos. Esto que está a la izquierda era el corcho que teníamos antes, que es lo que nos entrega NVIDIA, que es bastante engorroso, es difícil de leer, es poco, y más encima voy a tener que repetirlo, pero si yo hago una pequeña modificación, voy a tener el 90% del código igual y voy a tener que cambiar algo. ¿Vale? El equivalente con Pythia es así. Es bastante más fácil de utilizar. ¿Vale? Y se utiliza de la siguiente manera. Primero, tengo que importar esta función. La función te la entrega Pythia y lo que hace es, internamente es lo mismo, va a funcionar así, pero la gracia es que yo no lo necesito ver. Va a abrir cada uno de los buffers, va a generar una iteración sobre todos los cuadros que hay dentro de los buffers. Por cada buffer le va a preguntar qué metadatos hay asociados a detecciones, va a generar esa iteración y luego va a hacer lo que me entrega acá. Entonces yo puedo simplemente iterar sobre este generador, me va a empezar a entregar todos los metadatos que yo fui obteniendo y después yo hago lo que quiero con esos metadatos. Acá lo estoy entregando en un diccionario, pero puede ser cualquier cosa serializable si lo quiero enviar al destino que yo estime conveniente, en el formato que yo estime conveniente. Y lo último, que hasta ahora me he hecho un poco el loco, es cómo definir el pipeline. Porque si bien habíamos partido de OpenCV, donde yo puedo con una línea definir este es mi archivo de video, y ahora les prometí que esto va a ser más performante, que les saco provecho al performance, pero tengo que construir un pipeline, tengo que construir este archivo. Dale. Y así es como se ve. Cuando uno ya lleva un tiempo trabajando con esto, tiene que conocer cuáles son todos y cada uno de los elementos que hay en el pipeline, pero esto es un archivo de texto. En este caso, lo estamos utilizando con unas llaves en modo template. ¿Alguno de ustedes ha utilizado Jinja o les suena para hacer template? O en Python, por ejemplo, los strings que se formatean con llaves, esta es la misma idea. Entonces yo puedo definir un archivo, en este caso estoy definiendo input, acá al medio pgconf y al final output, que son unas variables, de manera que yo puedo recibir esas variables desde la línea de comando y se inyectan aquí para definirlo. No es necesario, pero es otra de las ventajas que me otorga Python y me da un poco de variabilidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este pipeline entonces? Primero, un muxer que nos va a permitir atacar el primer problema que había mencionado, que es utilizar más de una cámara al mismo tiempo. Después, NVInfer, que lo que va a hacer generar las detecciones, detectar personas o autos, etc. OnScreen Display, que es el otro elemento que les había mencionado, lo que hace esto es generar los overlays sobre las detecciones. Y por último, estamos generando un fichero, un archivo en MP4 para poder verlo en el disco duro. Bueno, acá estoy reproduciéndolo con VLC. Y si se fijan, aquí están los bounding boxes de las detecciones. Acá dice persona, no sé si se alcanza a ver, pero auto, están encerrados cuáles fueron las detecciones del modelo. La segunda manera de utilizarlo es la API, cuando yo quiero hacer una aplicación un poco más, no necesariamente más complicada, pero sí más compleja. Puedo hacerla tan sencilla como yo quiera, y esta es la manera de utilizarlo. Primero tengo que importar este generador, que era la función que me extrae todos los metadatos de manera fácil, y la aplicación. Después utilizo utilizo ese constructor que está ahí para inicializar la aplicación a partir del pipeline, que es este archivo que vimos declarativo que define el grafo de cómputo. Y después voy a definir el monitor. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo, escucha todos los buffers que vengan a la salida del elemento PGI, que es uno de los nodos del grafo, en el source, es decir, en la salida, y lo que sea que haga esta función, repórtalo. En este caso estamos enviándolo a un tópico de Kafka que se llama raw detections. Y bueno, la manera interna de funcionar es igual que la que vimos antes. Vamos a decir objects per batch, o sea, entrégame todo lo que haya disponible en este batch, y después entregamos el diccionario ahí que está con todos los metadatos disponibles. Por último, dependiendo cuál sea el caso de uso, si es que lo quiero ejecutar esta aplicación en primero o en segundo plano, es llegar y correrlo. ¿Qué puede pasar entonces? Que si a ustedes les interesa esto, lo encuentran entretenido, van a llegar y decir, ya quiero partir. ¿Qué hago con el pipeline? Y una de las ventajas que tiene Pythia entonces es que nos facilita este punto de entrada de manera que yo puedo definir una cantidad mínima de elementos y Pythia se encarga de generar, igual este grafo de cómputo tiene que funcionar, tiene que estar definido. Entonces Pythia se encarga de hacer eso. ¿Cómo se usa? Primero hay que importar la clase pipeline a partir de Pythia y luego le vamos a decir, esta es la documentación que está online por si la quieren ver después, le vamos a decir cuáles son las sources, o sea, cuáles son las entradas, en este caso un archivo en MP4, ¿vale?
Después, ¿cuáles van a ser los modelos? En este caso es un PeopleNet, que es un DetectNet para los que saben lo que significa eso. Para los que no, es una red de detección, es decir, que no solamente estamos clasificando una imagen, sino que diciendo hay una persona en tal parte. PeopleNet porque está preentrenada para detectar bien personas. Y después le decimos cuál es el sync, o sea, cómo vamos a terminar el grafo de cómputo. Y eso es todo. Pythia se encarga internamente de generar una red de cómputo que tiene estos tres elementos asociados a los parámetros que les di, y el resto del grafo lo genera solo. El último caso de uso, bueno, nosotros construimos toda esta aplicación, sacamos la librería para afuera, y nos dimos cuenta que habían ciertos flujos que igual no estaban incorporados todavía, pero que sí tenían valor por sí solos. Por ejemplo, nosotros entrenamos algún modelo, hacemos alguna competencia, alguna comparación, y cuando nos quedamos con el mejor modelo que tiene el mejor performance, lo vamos a exportar para poder utilizarlo en DeepStream. Y después nos va a interesar saber qué tan rápido o cuál es la tasa de error de este nuevo modelo exportado para poder compararlo con el modelo original. Y así nace este conjunto de aplicaciones. Ahora les voy a mostrar una de las aplicaciones que disponibiliza Pythia. Esta se llama Annotate Frame Bounding Box. ¿Qué es lo que hace? Genera anotaciones de los frames con Bounding Box. Vale. Para utilizarla hay que importarla y vamos a definir estos tres parámetros. ¿Cuál es el stream? En este caso el video de entrada. ¿Cuál es el modelo? Que le estamos dando la dirección de una carpeta. Y cuál es la salida. En este caso una carpeta que se llama Annotated. Vale. Y lo único que hay que hacer es ejecutar esta aplicación que es como modo de demostración, y a la salida vamos a tener estas dos cosas. Una carpeta que se creó con un archivo detections.jsonl, que va a tener todas y cada una de las detecciones que están generadas, persona en el pixel tanto, auto en el pixel tanto, etc. Y por otro lado, una subcarpeta que se llama frames, que tiene todos los cuadros del video en formato JPG. ¿Para qué sirve esto? Porque después esto yo lo puedo considerar como que fuera un dataset, puedo volver a calcular cuáles fueron las métricas de detección y las comparo con mi modelo antes de exportarlo. Si ustedes quieren usar Pythia entonces, o se interesan por utilizar esta librería, hay que definir 5 puntos que son los principales. Primero, tengo que tener un modelo. El modelo puede estar en DeepStream, lo puedo exportar a través de ONNX o en Docker. Luego tengo que definir de qué manera voy a utilizar Pythia. A continuación, cuál es el grafo de cómputo que voy a utilizar para ejecutar mi aplicación. Después tengo que definir cuál es mi función o mi método que va a extraer los metadatos. Y por último, cuál va a ser el destino de los metadatos. Si lo voy a guardar en base de datos, imprimir por consola, etc. Este es un video. Acá estoy ejecutando un dev container en mi máquina. Es un video de cómo se ve. Déjalo que ande 2 segundos y lo paramos. ¿No? Cuando se empieza, ahí, deténlo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esta es la misma aplicación que les mostré. La única diferencia es que las detecciones, en vez de enviarla a un tópico de Kafka, la estoy imprimiendo por consola. Por la resolución, no sé si se alcanza a ver, pero ahí debería decir persona en cierta posición, dos personas y 4 o 5 autos que son los que están ahí. Y si ven, la aplicación tiene, no sé, como 40 líneas y la mayoría de esas son imprimir el diccionario de esa manera. Próximo. Dale nomás a la próxima. Bueno, después un poco de futuro. Esto, si a alguien le interesa, les puedo comentar qué es lo que estamos buscando, qué es lo que vamos a seguir trabajando con respecto a la aplicación y con respecto a los proyectos. Por último, entonces, me gustaría reforzarles el siguiente mensaje. Hace un tiempo, Jake van der Plas, en la PyCon 2018, presentó 7 estrategias para optimizar tu código. Es un crack, véanlo, tiene videos espectaculares. 6 de las 7 estrategias hablaban sobre cómo o cuándo utilizar NumPy o Cython o algún tipo de profiler, y al final terminaba diciendo, la séptima es la más importante de todas. Busquen qué otra implementación hay preexistente. Eso es lo más importante que tenía primar sobre todo, en vez de intentar resolver el problema uno mismo. Extrapolando un poco esa idea y siguiendo por la misma línea, el mensaje que les quiero transmitir es que no intenten, cuando tengan un problema de este tipo, no intenten inventarlo todo desde cero, no reinventen la rueda, busquen qué otras cosas hay preexistentes y vean quién lo ha hecho. En el caso de nosotros tuvimos suerte. Solamente gracias a que nuestro punto de partida era este performance que nos entrega DeepStream, nos pudimos enfocar en hacer esta librería, esta API que es performante y que tiene buen rendimiento y es fácil de programar. Gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas?
Hablabas al principio de que había un problema en la sincronía en estas librerías que eran nativas al principio. Y con Pythia esto se arregló, ya está trabajando ya por debajo, ya está trabajando síncronamente con las cámaras y todo eso. Sí, desde el punto de vista técnico, Pythia no tiene una interfaz asíncrona. Sin embargo, uno en el grafo de cómputo, a partir de GStreamer, puede definir una cola como uno de los elementos. Y lo que hace la cola es mover el procesamiento de un hilo principal a un hilo secundario. Es una cola FIFO, sí. Hay ciertos parámetros para configurarla, como dropout, esperar que no se llene la cola sobre cierto número, pero es FIFO, sí. Hola, buenas. Mira, la consulta es, veo la raja el uso de DeepStream y Pythia, pero esto está ocurriendo en una sola máquina. No está pensada para, por ejemplo, servir en servicios más distribuidos, por ejemplo. Se puede, pero de alguna manera no es el enfoque de lo que estamos haciendo. La librería Pythia parte de que nosotros estamos implementando estos proyectos, por ejemplo, en una minera, donde ni siquiera hay conexión a internet y donde el performance es algo muy importante. Entonces, no es que la respuesta sea no, sino que si tú estás esperando milisegundos para poder disparar la señal de frenar la grúa para no atropellar a alguien, mandarlo a la nube, ir y volver, ya te demoraste mucho. En un clúster gigante, básicamente eso es como... Es que en este caso, en el proyecto que yo les mencioné, teníamos un dispositivo embebido. ¿Tienes por ahí la presentación? ¿Qué características tiene ese dispositivo? Piénsenlo así como una Raspberry Pi, pero en esteroide. Es como, de hecho, es ARM, es bastante parecido. Ándate al final de la presentación. Dale, dale. Después de que termina, no termina. Bueno, esto era sobre los modelos. Si a alguien le interesa saber cómo mandar modelo a DeepStream, volvemos a esta, pero otra próxima. Estos son los dispositivos que pueden utilizar DeepStream. Como obviamente es de NVIDIA, necesito un dispositivo NVIDIA. Lo que está a la izquierda son dispositivos embebidos, que son parecidos a una Raspberry Pi. Está para ponerlo en producción, esta tarjeta que está abajo, y hay un developer kit que en su momento valía $100, ahora debe andar por los 180 o 150. Se llaman NVIDIA Jetson. Y tú la buscas en internet y van a estar por lo menos más disponibles que la Raspberry. Que no es mucho decir. Y por el lado para hacer desarrollo, basta con que tenga, yo lo puedo correr en mi laptop, tiene una, no sé, una GTX algo de hace 4 o 5 años y funciona. Y después están las tarjetas de video derechamente para correrlas en un server. DeepStream está diseñado también para funcionar en un servidor. Tú puedes tener un servidor con varias de estas tarjetas. No es que no se pueda, insisto, es que el enfoque que le hemos dado nosotros no es ese, porque estamos preocupados de la latencia del milisegundo. Y enviar eso a veces a través de una red o de un cable puede hacer la diferencia. ¿Podemos hacer una última pregunta? Todos que quieran. Hola, yo he utilizado OpenCV muy poco, pero tengo la duda de cuáles son las características más diferenciadoras de Pythia con respecto a otros modelos de visión, por ejemplo, YOLO. Pythia, lo que estamos haciendo nosotros es una librería que te permite trabajar con DeepStream. Pythia no se casa con ningún modelo. Entonces, cuando tú tienes un modelo, en el caso de detección como el YOLO, o que quieres detectar máscaras, por ejemplo, como el MaskRCNN, o si quieres detectar, equivalente al YOLO están los DetectNet y toda su familia, los ResNet, etc. Eso es un modelo que tú tienes que utilizar dentro del elemento NVInfer. Eso es absolutamente, es como transversal a utilizar Pythia o OpenCV. La única diferencia es que si tú tienes un modelo, tienes que buscar primero si está disponible dentro del zoológico que te entrega NVIDIA, y si no, hay una manera de exportarlo que se llama a través de ONNX, que es un formato como transferible de redes neuronales. Entonces tú tienes tu propio modelo, lo puedes haber entrenado en PyTorch o en TensorFlow, etc. Lo exportas a través de esta red y en la medida que seas capaz de ponerlo en ONNX, después hay un comando para importarlo a DeepStream. Y una vez que está en DeepStream, Pythia, o sea, es intercambiable. Uno le puede sacar el Pythia y hacer el código más grande, va a quedar más engorroso, pero va a funcionar igual. Mentí, tenemos otra pregunta más. Y esta sí es la última para que no nos atrasemos. Hola, gracias. Una pregunta más que nada, porque no es el área en la que me desenvuelvo particularmente. ¿Qué utilidad nos presta enviar el streaming de lo que estamos haciendo a Kafka, por ejemplo, o alguna otra base de datos? Es más que nada por temas para después hacer
pulir el modelo, para después poder hacer Sí, otras tiene cosas? varias ventajas. La principal, o la razón por la que más me interesa a mí, por la que en los ejemplos había Kafka, es porque uno intenta desacoplar una aplicación en las unidades más chicas, autocontenidas posibles. Entonces, si yo tengo un módulo que está encargado, una aplicación que está encargada de hacer 28 cosas, y me equivoco en una, puedo tener problemas. Versus, si yo tengo, por ejemplo, nosotros esto en producción lo tenemos con muchos contenedores, entonces acá nos podemos lavar las manos y decimos, el módulo 1 está funcionando bien. Extraje los metadatos, los inyecté y los envié a Kafka. Y me olvido. Y no tengo que estar preocupado en la misma aplicación donde estoy haciendo las detecciones de tomar el control del vehículo, por ejemplo, en el caso que les mencionaba. Entonces, simplemente para tener separación. No es necesario, pero es la manera en que lo hacemos nosotros. Muchas gracias. Y por internet tenían una última pregunta que Ajá. tenía que ver con la resolución de las imágenes, si tenían que escalarlas hacia abajo, hacia arriba. Sí, buena pregunta. No y sí. Los modelos normalmente uno cuando los trabaja incluso en código normal de Python, tiene una resolución de entrada y eso es bastante fijo. Otra de las ventajas que nos da DeepStream es que hay un elemento, el muxer que les mostré, que permite utilizar varias cámaras para hacer batches. Uno le dice, la salida de este elemento tiene esta resolución. Y el elemento de NVIDIA se encarga de hacer todas esas transformaciones. La gracia es que es declarativo, no tengo que hacer código, no me tengo que preocupar en qué formato viene la imagen, nada. Yo solo le digo, la salida del muxer tiene, no sé, 566 por 768, que es un número súper rebuscado, pero es la entrada del modelo que yo necesito. Claro. Bueno, muchas gracias. Creo que podrían haber más preguntas, pero un gran aplauso. Está muy interesante. Muy bien explicado. Muy buena presentación. Gracias. Gracias a ti. Gracias.